Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright n teniendo un dúo absolutamente fantástico, lleno de energía positiva. Yo por mi parte estoy aquí hoy con un tema, bueno, digamos que es un tema que me toca muy de cerca. Un tema que me ha tenido pensando, reflexionando y siendo completamente honesto, un tema que me ha dolido. He pasado noches en vela, dándole vueltas a cómo abordar esto con ustedes, porque sé que es delicado, pero también sé que es vital para mantener la transparencia y la autenticidad que siempre he intentado ofrecer en este espacio. Hoy vamos a hablar de algo que he notado, que he sentido y que necesito compartir con ustedes porque los considero parte de mi familia, de mi comunidad. Vamos a hablar de la envidia, del sabotaje y de CU superíndice 3 Mo. A veces, parece que hay personas que desean, con todas sus fuerzas, tu fracaso. Y como he visto en el título, voy a confesar algo que me ha estado quemando por dentro, una espina clavada que necesito sacar para poder seguir avanzando con la frente en alto. Antes de que me lancen tomates virtuales, quiero dejar claro algo, no soy perfecto. Cometo errores, aprendo, crezco. A veces digo cosas que luego me arrepiento, tomo decisiones que no son las más acertadas, y tengo días malos como todo el mundo. Pero lo que puedo decir con la mano en el corazón superíndice 3N es que todo lo que he logrado ha sido a base de esfuerzo, dedicación superíndice 3N y muchísimo trabajo. Cada vídeo, cada proyecto, cada colaboración superíndice 3N ha sido fruto de horas y horas de esfuerzo, de noches sin dormir, de sacrificar tiempo con mi familia y amigos. Y eso parece ser, molesta a algunos. Pero antes de entrar en detalles jugosos, les quiero pedir un favor rapidito. Si son nuevos por AQ, si les gusta el contenido que hago, si se sienten identificados con lo que comparto, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Se aseguran de no perderse nada y me apoyan un monto superíndice 3N. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por estar AQ. Su apoyo significa el mundo para mí. Cada like, cada comentario, cada suscripción superíndice 3N me da la energía para seguir adelante, para seguir creando contenido que espero que les guste y les sirva. Ahora vamos al grano. Desde que empecé copyright mi carrera, he tenido la suerte de vivir momentos increíbles, de trabajar en proyectos que me apasionan, de conocer gente maravillosa y sobre todo, de conectar con ustedes, mi audiencia. He viajado por lugares que nunca imaginé, he conocido a personas que me han inspirado profundamente, y he aprendido muchísimo en el camino. Pero como en todo, también copyright he tenido que enfrentar obstáculos, críticas y, lo que es peor, la sensación superíndice 3N de que hay personas que no quieren verme triunfar. Esa sensación superíndice 3N al principio, era solo una leve molestia, como una piedra en el zapato, pero con el tiempo se fue convirtiendo en una carga pesada que me impedía caminar con soltura. Al principio lo ignoraba. Pensaba que era normal, que siempre iba a haber detractores. Me deco a mí mismo que el con diéresis copyright cito siempre genera envidia. Que era parte del juego, que no podía tomarme nada personalmente. Pero con el tiempo me di cuenta de que no era solo eso. No era solo la típica envidia sana o la crítica constructiva. Era algo ese oscuro, ese premeditado. Era como si hubiera una campana más menos silenciosa, pero constante, para socavar mis logros, para minimizar mi trabajo y para, en última instancia, provocar mi fracaso. Como una telaraña que se tejía a mi alrededor, atrapándome poco a poco y dificultando mi avance. Lo he visto en comentarios malintencionados en redes sociales, en mensajes privados llenos de veneno, en foros donde se me difama sin pruebas. Lo he visto en rumores infundados que circulan por ahí, en noticias falsas que se propagan como la pólvora. Lo he visto en oportunidades que se me niegan sin una razón superíndice 3N aparente, en proyectos que se caen a última hora sin explicación superíndice 3N. Y lo peor de todo es que a veces, proviene de personas que yo consideraba cercanas, amigos o colegas. Gente con la que compartí momentos importantes, con la que trabajé codo a codo, en la que confiaba ciegamente. Es difícil lidiar con esto. Es difícil mantener la motivación superíndice 3N cuando sientes que hay gente que te está poniendo trabas constantemente. Es difícil confiar cuando te han más menos alado por la espalda. Y admito que ha habido momentos en los que he dudado de mí mismo, en los que me he sentido frustrado y desanimado. Incluso he llegado a pensar si todo esto vale la pena. Si realmente merezco todo el esfuerzo y el sufrimiento que estoy pasando.
Si no será mejor tirar la toalla y dedicarme a otra cosa. Pero luego recuerdo por QU Copyright hago lo que hago. Lo hago por Pasiu Superíndice 3N, lo hago porque me encanta conectar con ustedes, lo hago porque creo que tengo algo que ofrecer al mundo. Lo hago porque me gusta inspirar a otros, ayudar a la gente. Hacer del mundo un lugar mejor. Y también Copyright N lo hago para demostrarles a esos que quieren verme caer que no van a salirse con la suya. Para demostrarles que su odio y su envidia no me van a derrotar. Para demostrarles que soy más fuerte de lo que creen. Porque al final, la envidia es un veneno que solo da un más menos a quien la siente. El odio es una carga que solo pesa sobre quien la lleva. Y el sabotaje es una estrategia que a la larga siempre fracasa. La negatividad es como un boomerang, siempre termina volviendo a quien la lanza. Yo no voy a permitir que la negatividad me consuma. No voy a dejar que la envidia me defina. No voy a permitir que el sabotaje me detenga. Voy a seguir trabajando duro, voy a seguir persiguiendo mis sueños más menos os, voy a seguir siendo fiel a mí mismo. Voy a seguir creando contenido que les guste, que les inspire, que les haga pensar. Voy a seguir conectando con ustedes, mi comunidad, y construyendo un espacio positivo y enriquecedor. Y aquí viene la confesión superíndice 3N bomba, como puse en el título. He estado ocultando algo que me ha afectado profundamente. Algo que me ha quitado el sueño más menos o que me ha hecho llorar a solas, que me ha hecho cuestionar mi valía como persona. Hace unos meses me enteré copyright de que una persona muy cercana a Mu, alguien en quien confiaba plenamente, ha estado difundiendo rumores falsos sobre Mu a mis espaldas. Alguien a quien consideraba un amigo, un confidente, un aliado. Alguien con quien había compartido mis alegrías y mis penas. No voy a entrar en detalles escabrosos, porque no quiero darle más bombo al asunto. Pero digamos que esos rumores estaban diseu más menos a dos para dar más menos ar mi reputación superíndice 3N profesional y personal. Para hacerme quedar mal ante mis clientes, ante mis seguidores, ante mis seres queridos. Para sembrar la duda y la desconfianza a mi alrededor. Para destruirme poco a poco. Cuando lo descubro, me siento devastado. No puedo creer que alguien a quien yo apreciaba tanto fuera capaz de hacerme algo así. Me siento traicionado, herido y profundamente decepcionado. Me siento como si me hubieran dado una pu más menos alada por la espalda. Como si el mundo se me viniera encima. Durante semanas estuve dando vueltas al asunto, tratando de entender por qué Copyright lo había hecho. ¿Qué la había motivado a actuar de esa manera? ¿Qué había hecho yo para merecer semejante traición? ¿Era envidia, resentimiento o simplemente maldad pura? Al final, llegó Copyright a la conclusión superíndice 3N de que no hay explicación superíndice 3N lu superíndice 3 jica para la maldad. Algunas personas simplemente son asu. Son incapaces de alegrarse por el éxito de los demás, son incapaces de sentir empatía, son incapaces de amar. Y lo único que podemos hacer es alejarnos de ellas y seguir adelante con nuestras vidas. No podemos cambiar a las personas, pero sí podemos elegir con quién nos rodeamos. Fue una decisión superíndice 3N difícil, una de las más difíciles que he tenido que tomar en mi vida. Pero creo que fue la correcta. He cortado lazos con esa persona y me he enfocado en rodearme de gente positiva, de gente que me apoya y me quiere por lo que soy. De gente que celebra mis éxitos y me consuela en mis fracasos. De gente que me inspira a ser mejor persona. Y aquí es donde ustedes, mi comunidad, entran en juego. Porque su apoyo, sus mensajes de con diéresis nimo, sus comentarios positivos, son los que me dan la fuerza para seguir adelante. Son ustedes los que me recuerdan por QU Copyright hago lo que hago. Son ustedes los que me demuestran que hay ese gente buena que mala en el mundo. Que el amor es más fuerte que el odio, que la bondad es más poderosa que la maldad. Por eso quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón superíndice 3N por estar siempre au. Por creer en mí, por apoyarme y por defenderme. Ustedes son mi familia, mi tribu, mi refugio. Y no su copyright QU Copyright Arua sin ustedes. Son la razón por la que me levanto cada mañana con una sonrisa en la cara y con la motivación de crear contenido que les guste y les sirva. Su copyright que este vídeo ha sido un poco ese personal y emotivo de lo habitual. Pero sentúa la necesidad de compartir esto con ustedes. Sentúa la necesidad de desahogarme y de ser honesto sobre lo que estoy pasando.
Porque creo que la transparencia es fundamental para construir una relación de confianza con mi audiencia. Porque creo que es importante hablar de estos temas. Creo que es importante visibilizar la envidia y el sabotaje. Creo que es importante recordarles a esas personas que quieren vernos caer que no van a salirse con la suya. Que su negatividad no nos va a afectar, que su odio no nos va a consumir, que su sabotaje no nos va a detener. Y también Copyright N creo que es importante recordarles a ustedes, mi comunidad, que no es tú N solos. Si es tú N pasando por una situación superíndice 3N similar, si sienten que hay gente que quiere verlos fracasar, recuerden que tienen derecho a defenderse, a protegerse y a seguir adelante con sus sueños más menos os. No tienen que avergonzarse de sus logros, no tienen que minimizar su trabajo, no tienen que permitir que nadie les diga que no son capaces. No permitan que la negatividad los defina. No permitan que la envidia los consuma. No permitan que el sabotaje los detenga. Ustedes son personas valiosas, talentosas y capaces de lograr todo lo que se propongan. No dejen que nadie les diga lo contrario. Sigan trabajando duro, sigan persiguiendo sus sueños más menos os, sigan siendo fieles a ustedes mismos. Y recuerden que siempre tienen mi apoyo. Siempre estaré aquí para escucharles, para animarles y para defenderles. En resumen, hoy hemos hablado de la envidia, del sabotaje y de CEU superíndice 3 Mo. A veces parece que hay personas que quieren verte fracasar. He compartido una confesión superíndice 3N personal sobre una traición superíndice 3N que me afectó superíndice 3 profundamente. Y les he recordado la importancia de rodearnos de gente positiva, de seguir trabajando duro y de no permitir que la negatividad nos detenga. Hemos hablado de la importancia de la resiliencia, de la autoafirmación superíndice 3N y del amor propio. De cómo superar los obstáculos, de cómo perdonar las traiciones y de cómo seguir adelante con la frente en alto. Quiero agradecerles de nuevo por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido de inspiración superíndice 3N. Espero que se lleven un mensaje de esperanza, de fuerza y de optimismo. Espero que recuerden que no están solos y que siempre pueden contar conmigo. Me encantaría saber qué Copyright piensan sobre este tema. ¿Han experimentado alguna vez la envidia o el sabotaje? CEU superíndice 3 Mo. ¿Han lidiado con ello? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus experiencias y opiniones. Sus historias pueden inspirar a otros, sus consejos pueden ayudar a quienes están pasando por momentos difíciles. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Cada like, cada comentario, cada suscripción superíndice 3N es un abrazo virtual que me llena de energía y me impulsa a seguir adelante. Asu que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Les mando un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, sean felices y no permitan que nadie les robe su sonrisa.